Fue el primer día en que Marta decidió vivir una vida plena. Ya basta, soy una mujer, solo tengo 35 años, y tengo derecho a la felicidad, pensó mientras abría la página web de una agencia de viajes por primera vez en 3 años. Decidió permitirse relajarse un poco e irse una semana de vacaciones a algún lugar cálido con su hijo. Ante sus ojos pasaron brillantes imágenes de viajes. No pudo decidirse durante mucho tiempo. Quería todo a la vez. Después de hojear interminables ofertas de todo incluido en India y Portugal, Marta se decidió por Tailandia. Solía volar allí a menudo durante sus años de estudiante, primero con amigos y luego con su familia, su hijo Daniel y su marido, Basileo, cuando ella solo tenía 25 años. Alto, rico, guapo, joven, con un lunar bajo la barbilla, la chica perdió inmediatamente el control de sí misma y decidió atar su vida a ese hombre. El primer periodo fue como sacado de novelas baratas: viajes, flores, felicidad sin fin, un hijo. Pero un año después del nacimiento de Daniel, todo empezó a cambiar gradualmente. Basileo dejó de llegar a casa del trabajo a la hora, se quedaba allí hasta medianoche. Sus viajes de negocios se convirtieron en viajes mensuales, normalmente a algún país cálido. Marta apartaba con firmeza la idea de una amante, pero Basileo le daba cada vez más razones para dudar. Las conversaciones no conducían a nada, el marido lo negaba todo categóricamente. A pesar de ello, Marta seguía queriéndole. Pidió a Basileo que se quedara en casa más a menudo, al menos por el bien de Daniel, pero él tampoco prestó mucha atención a su hijo, solo le dio dinero a Marta y desapareció. Una noche, volvió a desaparecer, pero esta vez para siempre. Casi todos los días, Marta volvía mentalmente a aquel fatídico día, reproducía cada minuto en su memoria, y al principio lloraba. Luego se le acabaron las fuerzas para llorar, apenas se contenía para mostrar su desesperación y tristeza a Daniel, para quien su padre aún estaba en un largo viaje de negocios. Ayer, Marta decidió firmemente que estaba repasando este escenario en su cabeza por última vez. Aquella tarde de febrero, por tercer día consecutivo, Marta paseaba por el apartamento con el teléfono en la mano. Basileo había salido de viaje de negocios y debía haber regresado hacía 3 días. Su teléfono no estaba disponible, no respondía a los mensajes. «Mamá, ¿por qué estás tan triste?», le preguntó su hijo Daniel, de 5 años. «No estoy triste. ¿Por qué no estás durmiendo todavía?». El chico suspiró, se dio la vuelta y se fue a su cama. Daniel no sabía que a su padre le había pasado algo. De todos modos, Basileo rara vez hablaba con él, y en los últimos 6 meses ni siquiera había entrado en su habitación, así que la ausencia del padre no cambiaba nada en la vida de su hijo de siempre. Marta llamó a la empresa donde su marido trabajaba como socio gerente. Basileo le dijo que estaban abriendo nuevas instalaciones, así que tenía que volar hasta allí. Consiguió ponerse en contacto con el director general de la empresa. «Hola, Alberto», dice emocionada. Ya había participado varias veces en actos corporativos de la empresa y conocía al director. «Quiero informarme sobre el viaje de negocios de mi marido. ¿Sabe cómo va todo por allí? Verá, no consigo localizar a Basileo. Debía estar en casa hace 3 días». «¿Qué viaje de negocios?», exclamó el director. «Marta, ¿sabes de lo que estás hablando?». «¿Qué?». La mujer casi deja caer el teléfono. «¿No vas a abrir una nueva planta?». «No tenemos nuevas plantas, y no hay planes para ninguna. Y Basileo me ha informado de que se va a tomar 2 semanas de vacaciones a su costa». «Marta, realmente no entiendo de qué estás hablando». «¿Vacaciones?». Marta susurró y colgó el teléfono. Se sentó lentamente en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Las mentiras de Basileo habían traspasado esta vez todos los límites razonables.
Si antes había intentado encubrir de alguna manera sus excusas, ahora simplemente había decidido no volver a casa, apagando el teléfono. Seguir soportando esto estaba por debajo de toda dignidad. Por supuesto, debería haberse marchado antes, incluso a los primeros indicios de una aventura. Pero por el bien de Daniel, Marta se quedó con Basileo. Su marido podía proporcionar al niño una vida cómoda, educación y viajes, y dejar a Basileo significaría que Marta tendría que criar a su hijo y trabajar al mismo tiempo. No estaba claro cuánto tiempo podría aguantar ese tipo de rutina y qué le haría a Daniel. Aunque, por supuesto, esa no era la única razón por la que Marta se negaba a dejar a su marido. Aún lo amaba, a pesar del repugnante comportamiento de Basileo. Pero ahora necesitaba serenarse. Basta de humillaciones. Muchas mujeres se van y consiguen criar incluso varios hijos solas, y Marta seguro que se las apañará con Daniel. Estos pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica. Por alguna razón, Alberto estaba devolviendo la llamada. Marta, soy yo otra vez. Alguien me ha llamado. Sí, efectivamente Basileo está de viaje de negocios, no en una planta, habló rápido y titubeante el director. Creo que es mejor no hablar de esto por teléfono. Quizá pueda ir a verte ahora. Marta aceptó, se arregló lo mejor que pudo y se puso a esperar a Alberto. La oficina de la empresa de Basileo estaba a 10 minutos en coche de casa, así que el timbre sonó muy pronto. Tras intercambiar saludos, el director entró en el apartamento. Marta y él se sentaron en el sofá y permanecieron en silencio durante unos 15 segundos. El director parecía incapaz de encontrar las palabras adecuadas, sin saber por dónde empezar. Marta, empezó él, respirando hondo, bueno, Basileo. Se fue a Noruega a montar en motos de nieve sobre el hielo. Van allí a menudo. Basileo y sus amigos a menudo. Marta seguía sorprendida por las nuevas revelaciones sobre la vida personal de su marido. Sí, pero eso no es lo importante ahora. Justo después de su llamada, un colega vino a mi despacho y me transmitió una información de Noruega. Allí ha habido un ligero calentamiento recientemente y, por supuesto, las motos de nieve están prohibidas en esas condiciones. ¿Pero qué? Dímelo de una vez. Marta no pudo contenerse. Pero aún así Basileo decidió bajar al hielo y se cayó. ¿Cómo puede ser? La mujer palideció. Marta, ¿te pasa algo? ¿Llamo a una ambulancia? Preguntó Alberto ansioso. No hace falta. ¿Está muerto? El caso es que no ocurrió en el lago propiamente dicho, sino en un río cercano. Había una fuerte corriente submarina, así que aún no han podido encontrar el cuerpo de Basileo. Pero los rescatadores dicen que no hay ninguna posibilidad de encontrar a Basileo vivo. Para Marta fue como un golpe en la cabeza. Hace apenas 15 minutos, estaba maldiciendo a Basileo, decidida a abandonarlo, y ahora se entera de que se ha ido. Marta se quedó mirando al vacío. Ante ella, como en una vieja película muda, se sucedían escenas de su vida en común. Alberto fue a la cocina y trajo un vaso de agua para la mujer. Pero te prometo, intentó consolar a Marta el director Alberto, que la empresa te ayudará con la herencia y con todos los asuntos legales. Pero ¿cómo es eso posible si todavía no han encontrado a Basileo? ¿Y si sigue vivo? Sucede, una persona puede ser declarada muerta incluso sin encontrar el cuerpo. Comprendo su reticencia a aceptar esta pérdida, pero me han asegurado que no había ninguna posibilidad de rescatar a Basileo. Lo lamento. Marta ya no escuchaba las palabras de Alberto. Las lágrimas brotaban de sus ojos como un torrente. No entendía cómo podía seguir adelante. Se recompuso un poco, acompañó a Alberto a la puerta y se sentó en la cocina. Mamá, ¿por qué lloras? Marta no se dio cuenta de que Daniel había entrado en la cocina. ¿Qué? No estoy llorando, solo me lloran los ojos. ¿Por qué no estás durmiendo otra vez?
Te he oído hablar con un tío. Es un hombre del trabajo de papá. ¿Dónde está papá? Bueno, papá. Marta se quedó callada. No sabía qué decir a continuación. No quería contarle a su hijo de 5 años la muerte de su padre, y decirle que se había ido al cielo también era difícil, así que Marta decidió aplazar la conversación al menos hasta la próxima vez que Daniel le preguntara por su padre. Papá está de viaje como siempre, solo que esta vez estará fuera un poco más. ¿Qué hace ahí? Daniel estaba en una edad en la que los niños hacen un sinfín de preguntas, y ahora a Marta le resultaba especialmente difícil responderlas. Explora nuevos mundos, montañas, lagos, mares. Trabaja y viaja. Yo también quiero explorar nuevos mundos. Crecerás y explorarás todo lo que quieras, y ahora es el momento de que te vayas a la cama. Sabes, una persona crece más mientras duerme, así que cuanto antes te vayas a la cama, más rápido crecerás. Vamos, vete a la cama. El chico se acercó a la puerta, pero de repente se detuvo, se dio la vuelta y formuló una pregunta que nunca había hecho en todos los viajes de negocios de Basileo. ¿Cuándo volverá papá? No lo sé. Marta luchó por contener las lágrimas y no llorar delante del niño. No será pronto. Está en un viaje complejo y largo, lidiando con tareas difíciles. No puede descubrir un mundo nuevo en una semana, comprende. Daniel asintió y se fue a su habitación. Por primera vez en varios años, Marta se sintió incluso aliviada de que su marido prestara poca atención al niño. No podía ni imaginarse cómo explicaría lo sucedido a Daniel si Basileo hubiera sido un padre atento y cariñoso. Y ahora cabía la posibilidad de que el niño acabara olvidándose de su padre y ni siquiera preguntara. Por supuesto, dentro de unos años, cuando Daniel se convirtiera en un adolescente, ella tendría que contarle toda la verdad, pero eso sería más tarde. Ahora mismo, el principal objetivo de Marta era preservar el bienestar mental del niño y no agobiarle con noticias preocupantes. ¿Pero qué hay de ella misma? La infidelidad, una segunda vida y todas las demás artimañas de Basileo no hacían más fácil enfrentarse a su muerte. Marta ya había comprendido antes que amaba a su marido, pero ahora lo sentía con especial intensidad. Se encontraba en un dilema psicológico. Si, en ese momento, hubiera decidido dejar a su marido, Marta podría haber ahogado sus sentimientos y su apego a él en ira y resentimiento, pero ahora no funcionaría. No podía estar enfadada y resentida con alguien que había dejado la vida. Sus traiciones parecían haberse borrado de su memoria. Solo recordaba momentos positivos de su relación. La mayoría de los minutos felices eran del principio de este viaje compartido, y los recuerdos de aquellos tiempos ahora se apoderaban de Marta. Entró en la habitación y cogió el álbum familiar de la estantería. Tras hojear algunas páginas, Marta vio una fotografía de ella y Basileo sentados juntos en una moto de nieve. Por aquel entonces, él solía llevarla a todos sus viajes y desplazamientos de negocios, incluidos los paseos en moto de nieve. Era un profesional, podía conducir una moto de nieve con los ojos vendados, recuerda Marta, secándose las lágrimas. ¿Cómo pudo dejar que ocurriera una situación tan terrible? No es propio de él. No, no es propio de él en absoluto. Tengo que esperar hasta que encuentren el cuerpo. No puedo creerlo. Cerró el álbum. Consiguió recuperar la compostura durante unos minutos, tranquilizándose un poco, pero luego volvió a sentir una amargura abrumadora. Marta solo pudo contener la histeria pensando en la paz de su hijo. Quería correr a alguna parte, llamar, gritar, dar la alarma, exigir que continuara la búsqueda de su marido. Pensó en volver a llamar a Alberto, pero se detuvo a tiempo. ¿Qué conseguiría ahora? Marta no podría influir en el curso de la búsqueda. Intentar convencer a alguien de que su marido no podía haber muerto de forma tan trágica porque era hábil conduciendo una moto de nieve sería una tontería.
Se recogió y se sentó en el sofá. Marta estaba allí sentada sin poder pensar en nada. Quería dormirse cuanto antes y despertarse como siempre, viendo cómo su marido se iba corriendo al trabajo, se despedía en silencio y volvía a desaparecer durante unos días. Marta se tomó unas gotas sedantes y se tumbó. Daba vueltas en la cama, pero el sueño no llegaba. Marta se repetía mentalmente, espera y espera. Espera y espera. No quería separarse de su marido. O mejor dicho, Marta estaba dispuesta a separarse de él, pero no podía separarse de Basileo. El sedante empezó a hacer efecto y Marta consiguió dormirse. Cada día que pasaba, esperar y esperar resonaba cada vez menos en su mente. Basileo fue declarado oficialmente muerto, aunque nunca se encontró su cuerpo. Alberto cumplió su promesa, se ocupó con acento agudo de los asuntos de la herencia, le prestó apoyo financiero y organizó un trabajo a distancia en la empresa. Marta consiguió compaginar la crianza de su hijo con ganarse la vida. Pero seguía sin poder olvidar a su marido. 3 años de auténtico luto. Marta se negó a sí misma el descanso y el entretenimiento, sonriendo solo en sus interacciones con su hijo. Él seguía siendo el único objetivo de su vida. Así pasaron 3 años. En una página de internet, una amable chica sonreía y sostenía unos billetes en una mano y un cartel que rezaba felices vacaciones para toda la familia en la otra. Marta suspiró pesadamente y pulsó el botón de compra. Daniel exclamó en voz alta tras la compra, «Nos vamos de vacaciones dentro de una semana». Durante 7 días, se preparó para el viaje con su hijo, y estos preparativos no consistían tanto en empaquetar pertenencias como en aceptar su nueva vida, abrazar psicológicamente su nueva identidad. No la identidad de una viuda afligida a la que su marido había engañado durante varios años y luego perdido trágicamente, sino la identidad de una mujer que vivía una vida plena. El tiempo pasó volando y Marta ni siquiera se dio cuenta de cómo había transcurrido la semana. Era hora de dirigirse al aeropuerto. Tras llegar, ella y Daniel se sentaron en la sala de espera. La última vez que Marta estuvo en el aeropuerto fue hace 5 años, con Basileo, cuando enviaron a su hijo con su abuela y decidieron pasar una semana de descanso en Turquía. A Marta le asaltaron los recuerdos, pero consiguió alejarlos. Marta cogió a Daniel de la mano y, en medio de un sinfín de gente, se dirigieron a la puerta de embarque. En la puerta de embarque ya había menos gente, y ella y su hijo se sentaron justo al lado de su puerta. Marta echó un vistazo a los demás pasajeros que también esperaban el vuelo. La mayoría de la gente parecía estar de buen humor, probablemente la mayoría se dirigía a pasar las vacaciones. Un grupo de jóvenes se ríe de algún vídeo de internet. 2 ancianas hollín periódicos, los que suelen estar en los kioscos de los aeropuertos. Varias filas más allá, se sentaba una pareja. Una chica, de 25 años, teñida de rubio, y un hombre con sombrero de ala ancha y gafas. Era difícil determinar la edad del hombre porque estaba sentado de cara a su compañera e inclinaba ligeramente la cabeza, de modo que su rostro quedaba totalmente oculto por el sombrero. El hombre le estaba contando algo con entusiasmo a la chica, pero la expresión de esta no mostraba ningún interés, estaba pegada a su teléfono y no reaccionaba a sus historias. Marta decidió no seguir observando la atractiva relación entre el hombre del sombrero y su acompañante y desvió la atención hacia su teléfono. 15 minutos más tarde, el anunciador anuncia el embarque. Marta y Daniel se dirigieron a sus asientos. El niño ocupó con acento agudo el asiento de la ventanilla y su madre se sentó a su lado. «Daniel, este es tu primer vuelo consciente», le dijo su madre con alegría. La última vez que volaron en avión fue cuando él no tenía ni 2 años. «Qué guay, mamá, es increíble que volemos juntos. Probablemente ni siquiera recuerdas haber volado la última vez».
Preguntó Marta y con horror se dio cuenta de que no debería haber hecho esa pregunta. Bueno, el chico, ensimismado, miró a la ventana. No recuerdo absolutamente nada. Marta suspiró aliviada. Le preocupaba que a Daniel le vinieran a la mente recuerdos de su padre. En los últimos 3 años, el niño apenas recordaba a su padre, solo le preguntaba por sus viajes para explorar nuevos mundos. Marta improvisaba historias sobre la marcha acerca de cómo el grupo de su padre se quedó atascado por culpa del mal tiempo, cómo conocieron a gente poco corriente y muchas otras tonterías de cuento de hadas. Daniel crecía y las preguntas sobre su padre eran cada vez menos frecuentes. En el último año y medio, no había preguntado nada por él. Pero Marta seguía preocupándose constantemente porque sus compañeros de clase pudieran decir algo sobre sus padres, provocando nuevas preguntas sobre el suyo. Afortunadamente, a ella no le había ocurrido. Tal vez porque conocía a las madres de los amigos de Daniel y éstas, sabiendo la situación de Marta, pedían a sus hijos que no hablaran de sus padres con Daniel. O puede que simplemente tuviera suerte. Pero sabía que en los próximos años aún tendría que tener una conversación seria con su hijo. Marta incluso consultó a un psicólogo para que le aconsejara cómo abordarla. Recibió varias técnicas psicológicas, pero no había encontrado el enfoque adecuado. «Mamá, mira, estamos por encima de las nubes», se maravilló el niño ante el vuelo. Miró a su hijo y recordó su vuelo con Basileo y Daniel. El niño estaba sentado en el regazo de Basileo, mirando tranquilamente por la ventanilla. Otros niños gritaban por toda la cabina, pero Daniel estaba sentado tranquilamente en el regazo de su padre. Marta los había estado mirando entonces, incapaz de contener su alegría ante tal armonía familiar. No podía imaginar que aquel vuelo familiar con su hijo sería el último. 1 año y medio después, Marta y Basileo volaron de vacaciones, pero sin Daniel. Para entonces, habían empezado a surgir malentendidos y sospechas entre Marta y Basileo, y el propósito de aquel viaje de vacaciones era reconciliarse. Sin embargo, en lugar de acercarse, se distanciaron aún más después de las vacaciones. Marta llamó a la azafata y le pidió un poco de agua. Realmente no quería volver a recordar a su marido, pero la memoria le jugó una mala pasada. Marta empezó a sentirse ansiosa de nuevo. Incluso se enfadó consigo misma por haber roto su propia resolución de empezar una nueva vida. Pero estaba bien, tenía que seguir intentándolo. Marta bebió el agua, cerró los ojos e intentó dormirse. «Mamá, tengo que ir al baño», la despertó su hijo. «¿Te acompaño?» «Bueno, mamá, ya soy mayorcito para encontrar el baño en el avión yo solo. Ya tengo 8 años. Además, la azafata me enseñó dónde está antes de despegar». «Qué listo eres», dijo Marta y dejó pasar a su hijo. Observó a Daniel con los ojos mientras caminaba con confianza hacia la parte delantera del avión, donde una azafata le saludó y le indicó el baño. Marta se aseguró de que llegaba a su destino y luego miró por la ventanilla. Hacía tiempo que el avión había alcanzado su altitud de crucero y volaba sin problemas. Pero al cabo de 1 minuto, se oyó una voz por el interfono. «Señoras y señores, les habla su capitán. Nos acercamos a una zona de turbulencias, y es posible que se produzcan ligeras sacudidas en el avión. Por favor, mantengan la calma, la situación está bajo control, y la turbulencia terminará en 1 minuto». Antes de que el piloto pudiera terminar estas palabras rutinarias, el avión empezó a temblar. «Daniel, hijo mío», pensó Marta en su hijo. Podría estar asustado. Se levantó de su asiento con la intención de ir al baño, pero una voz femenina que venía de atrás la interrumpió. «Señora, por favor, siéntese en su asiento. Estamos en una zona de turbulencias y las normas de seguridad lo exigen».
La azafata intentaba guiar a Marta de vuelta a su asiento, pero ella la interrumpió. Mi hijo está allí, tengo que ir. No te preocupes, estará bien. En ese momento, Daniel salió del baño. Caminó tranquilamente hacia su asiento, pero se detuvo de repente. Tras una breve pausa, empezó a caminar más deprisa. Cuando estuvo muy cerca, Marta vio su rostro pálido y asustado. Mamá, dijo con voz temblorosa. Daniel, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo? Son solo turbulencias, no hay nada que temer. Marta decidió que el miedo de su hijo probablemente se debía a las repentinas turbulencias. Mamá, repitió Daniel, casi en un susurro, papá está sentado con una señora por allí. Marta dejó pasar rápidamente a su hijo a su asiento. ¿Qué estás diciendo? Probablemente te lo imaginaste. No, definitivamente lo vi. Solo tenía un peinado diferente, pero era él. Ve a ver. Probablemente estés muy cansado por el largo vuelo. Intenta dormir. Reclinemos tu asiento y te dormirás. ¿No me crees? ¿Por qué no iba a creerte? Te creo. Es solo que, ya sabes, hay tanta gente en el suelo, y algunos de ellos pueden parecer muy similares. Así que probablemente viste a alguien que se le parece. Estoy seguro de que ha sido él, dijo el chico, cruzándose de brazos y mirando por la ventana. Marta comprendió que intentar convencer a su hijo era inútil. Además, le resultaba difícil mantener un tono tranquilo y despreocupado, fingiendo que todo iba bien por el bien de su hijo. Sentía mucha más ansiedad que Daniel. Intentó convencerse de que era imposible que Basileo estuviera allí. Tal vez algunos recuerdos de aquel vuelo de la infancia habían resurgido en la mente de Daniel, y por eso creía ver a su padre. Uno podría pensar que sería bastante sencillo comprobarlo. Levantarse, ir al baño y volver. Pero Marta dudó en hacerlo. ¿Y si realmente había allí alguien que se parecía mucho a Basileo? Eso podría desestabilizarla por completo durante el resto del vuelo. Marta permaneció sentada. Incluso temió volver a girar la cabeza hacia el pasillo. Al cabo de hora y media, el avión inició el descenso y, tras 20 minutos más, aterrizó sin novedad. Los pasajeros saltaron de sus asientos y empezaron a recoger sus pertenencias de los compartimentos superiores incluso antes de que el avión se detuviera en la puerta de embarque. Marta no pertenecía a este grupo de gente siempre apresurada y no quería permanecer de pie, apretujada en el pasillo con su hijo, durante otros 5 minutos. Decidió esperar mientras se abría la puerta y desembarcaban la mayoría de los pasajeros. Marta se sentó tranquilamente y observó a la gente que se levantaba. En ese momento, una persona de una de las primeras filas se levantó de su asiento y cogió sus pertenencias. Marta se dio cuenta inmediatamente de que se trataba del hombre que Daniel creía que era su padre. La persona se parecía increíblemente a Basileo, solo que con la cara un poco más redonda y el pelo más corto. Se llevó la mano a la cabeza y Marta vio un lunar bajo la barbilla. Esto no puede ser real, pensó. No, es un sueño, una extraña coincidencia. No quiero creerlo, son tonterías. Marta temblaba. Le resultaba muy difícil ocultar sus emociones, pero lo hacía por el bien de su hijo. Mientras tanto, el hombre se puso el sombrero ancho, cogió la mano de la chica rubia y también se puso de pie en el pasillo. El sombrero volvió a ocultar su rostro de la vista de Marta. La gente empezó a marcharse y, al cabo de un par de minutos, ella le dijo a Daniel que se preparara. Marta esperó intencionadamente aún más de lo habitual para no cruzarse accidentalmente con el hombre. Cuando salieron del avión por las escaleras, no pudo evitar ver a la empleada de la aerolínea que estaba en el mostrador de registro. Marta comprendió que aquella chica era la responsable de otro vuelo, pero necesitaba desahogar algunas emociones y resolver un poco la situación. Disculpe, ¿puedo saber si una persona iba en el mismo vuelo que yo? Señora, lo siento,
pero espero otro vuelo. En teoría, puedes seguir accediendo a la base de datos, al fin y al cabo, es la misma aerolínea. En teoría, podría, pero entonces violaría la ley de datos personales. Señorita, por favor, comprenda mi situación, quizás. Marta se inclinó cerca del oído de la trabajadora de la aerolínea y continuó en voz baja para que Daniel no la oyera. Allí volaba mi marido, que desapareció sin dejar rastro hace varios años. La niña miró primero a Marta y luego a Daniel. Al parecer, la mirada del niño consiguió atravesar su determinación y decidió saltarse las normas. La niña tecleó algo en su pantalla y dijo: «Dame el apellido y el nombre». Álvarez, Basileo. Tal persona no voló en su vuelo. Se acabó. Lo siento mucho, pero te pido que te alejes y no le cuentes a nadie lo que acabo de hacer. Sí, claro, contestó Marta nerviosa. Lo siento. Cogió la mano de Daniel y se dirigió lentamente hacia la zona de recogida de equipajes. Marta miró la cinta transportadora negra por la que se movían tranquilamente las maletas. Por el rabillo del ojo, volvió a fijarse en un hombre con sombrero. Ya había recogido su equipaje y se dirigía hacia la salida con su acompañante. «Qué bueno que no sea él», pensó Marta. «Si no, no sé qué habría hecho. Casualidades como estas ocurren de verdad. Pero el topo, no, necesito olvidar todo esto cuanto antes y centrarme en las vacaciones». Tras recoger la maleta, madre e hijo salieron del aeropuerto y tomaron un taxi hasta el hotel. A Marta le gustó su habitación, el balcón ofrecía una maravillosa vista del mar. Salió al balcón, respiró hondo y se olvidó mentalmente de la situación que se había desencadenado hoy. La nueva vida continúa. Por delante quedan muchos días de relax, sol y mar, y ya no hay encuentros fortuitos que puedan arruinármelo, pensó Marta mientras entraba en la habitación y se tumbaba en la espaciosa cama. Los 3 primeros días de vacaciones de Marta y su hijo transcurrieron espléndidamente. El tiempo era delicioso, siempre había tumbonas disponibles en las playas. La única molestia era oír de vez en cuando alguna discusión desde las habitaciones vecinas por la noche, pero eso no impedía que Marta o su hijo se durmieran por las noches. A Marta le encantaba asomarse al balcón y contemplar el mar. Era como su meditación diaria. Se consolaba viendo el sol ponerse a lo lejos sobre el agua. Al atardecer del 4.º día, Marta, como de costumbre, salió al balcón. Aquel día estaba nublado y no sería posible disfrutar de la puesta de sol. Marta estaba a punto de marcharse cuando de repente oyó que los ocupantes de la habitación situada un piso más abajo salían a su balcón. Hablaban en voz alta, y Marta adivinó que era la misma pareja que discutía por la noche. «Dora, ¿hay algo en la vida que te interese aparte del dinero?», preguntó el hombre en voz alta. «Por supuesto, pero para que algo me interese, primero hay que proveerme», gritó la chica en respuesta. Marta decidió quedarse. No es que le gustara escuchar a escondidas, pero esta vez sentía curiosidad por saber hasta dónde podía llegar la audacia de la joven. Además, la voz masculina le resultaba familiar. «¿Y yo no te mantengo?», siguió preguntando el hombre. «¿Te estás burlando de mí? Me llevaste a este basurero en algún rincón olvidado de Tailandia, y yo necesito las Maldivas. Bali, ¿entiendes? Bueno, Dora, no es un basurero, es un hotel de 4 estrellas. Esos sugar daddies con los que te entretuviste en las Maldivas era solo porque querían tu cuerpo. ¿Y necesitas algo más? Claro que sí. Intento enseñarte algo, explicarte algo, hacerte un poco más inteligente. Eres un pesado, después de todo. Actúas como un viejo gruñón, aunque eres un chico joven. ¿Soy viejo?», la voz masculina bajó ligeramente. «Bueno, vale, te revelaré un secreto. Tú tampoco vas a rejuvenecer y, con el tiempo, lo que persiguen los tipos ricos se desvanecerá.
¿Y qué quedará? Serás una señora de 40 años con la mente de una niña de 12. Marta se quedó helada. Cuando la voz del hombre se hizo más baja, se dio cuenta de que era su marido, Basileo. No, no podría confundirse con nadie más. No lo reconoció de inmediato, sencillamente porque pocas veces había visto a su marido gritar. Todas sus peleas y malentendidos ocurrían en voz baja o en silencio. A veces el silencio puede afectar a una persona con mucha más fuerza que los gritos, y en el matrimonio de Marta y Basileo ambos lo entendían. Pero cuando el hombre de un piso más abajo dijo, ¿y qué quedará?, Marta no tuvo más dudas. Era la frase favorita de Basileo, la utilizaba en cada discusión, como preguntando a su interlocutor, si ahora no me das la razón, ¿qué quedará? Pero para el interlocutor de hoy, esta táctica no parecía surtir efecto. Se echó a reír a carcajadas. ¿Qué? ¿Te oyes a ti mismo? A mis 40 años, tendré mejor aspecto que todas tus chicas pasadas y futuras juntas, dijo entre risas y salió al balcón, dando un sonoro portazo. El presunto Basileo se quedó parado un momento más, luego abrió la puerta, dijo algo y entró en la habitación. Marta estaba en estado de shock. Quería escuchar aquella voz un poco más para estar completamente segura de sus sospechas. Daniel, tengo cosas que hacer. Volveré pronto, le dijo Marta a su hijo, saliendo del balcón. Se dirigió a la puerta de entrada, corrió hacia el pasillo y llamó al ascensor, que tardó lo suyo en llegar. Frustrada, Marta corrió hacia las escaleras, bajó un piso y encontró la habitación exacta situada justo debajo de la suya y de la de Daniel. Olvidando toda decencia, Marta acercó la oreja a la puerta. ¿Hasta dónde puede llevar la curiosidad femenina a una persona? La pareja siguió discutiendo. ¿No tienes miedo de que te deje ahora mismo? ¿A dónde vas a ir? Dora, en cualquier lugar. ¿No hay suficientes tipos ricos aquí en Tailandia? Seguro que hay alguno más rico que tú. Más tarde, te arrepentirás de tus palabras, pero francamente, ya no me importa. Vete donde quieras y con quien quieras. No podría importarme menos tú y tus chicos. Eres un viejo mendigo patético. Primero te arrastrarás hasta mí para disculparte. Estarás de rodillas rogándome que vuelva. Puedes pensar lo que quieras. Nadie va a arrastrarse tras de ti, falsa princesa. Ah, ¿sí? Entonces, adiós, dijo la chica y caminó ruidosamente hacia la puerta. Marta apenas consiguió apretarse contra la pared. La chica salió de la habitación y corrió hacia el ascensor, sin fijarse en Marta. ¿Qué estoy haciendo, de pie contra la pared, escondiéndome de una pareja a la que he espiado durante unos minutos? ¡Qué vergüenza!, se reprendió Marta. Pero, emocionalmente, comprendió que todas esas escuchas estaban justificadas. Esas coincidencias no ocurren. Primero el avión, luego el topo y ahora la voz. O Marta se estaba volviendo loca, o su difunto marido estaba realmente detrás de aquella puerta. Sin embargo, si ella solo había notado a Basileo en aquel hombre, podría atribuirse a una mente nublada. Pero Daniel también reconoció a Basileo, y a los niños no se les puede engañar. Claro que algunos niños tienen amigos imaginarios, pero Daniel no era uno de ellos. Si decía que había visto algo, es que realmente lo había visto. Marta decidió alejarse y caminar hasta el final del pasillo. Necesitaba recuperar el aliento después de semejante experiencia, pero no podía descansar mucho tiempo. La puerta de la habitación se abrió y salió un hombre. Marta apenas consiguió girarse hacia la ventana para no descubrirse antes de tiempo. En el reflejo de la ventana, vio al hombre pasar su tarjeta llave y dirigirse al ascensor. Cuando llegó al ascensor, Marta decidió seguirle. Llegó a la escalera, bajó rápidamente y esperó alcanzar el ascensor, y lo consiguió. Ella y el hombre llegaron al primer piso casi simultáneamente. Marta le siguió con la mirada.
Si le restaba un par de kilos de más y unas cuantas canas en la cabeza, sería la viva imagen de Basileo. El hombre iba en camiseta y pantalón corto, así que a Marta no le resultó difícil emparejarlo visualmente con su difunto marido. Lo siguió a una distancia de 10 a 15 metros, sin entender el propósito de esta vigilancia, pero algo la obligó a continuar. El hombre llegó al bar, pidió un cóctel y tomó asiento en la barra. Jugar a detectives fascinaba cada vez más a Marta. Se levantó el cuello de la blusa, se despeinó y se puso las gafas de sol que colgaban de su pecho. Marta también se acercó a la barra y, bajando la voz más de lo habitual, pidió un mojito. Lo bebió a sorbos durante unos 5 minutos mientras el Basileo se tomaba unos chupitos de tequila y los regaba con unos cócteles. Unos 10 minutos después, el alcohol pareció hacer efecto. «Señorita, dígame». Marta se estremeció al darse cuenta de que Basileo se dirigía a ella, ya que no había nadie más detrás del mostrador del bar. ¿Por qué son así las mujeres? El hombre se quedó callado, tratando de encontrar la palabra adecuada. ¿Cómo qué?, preguntó Marta en voz baja. Complicado, se conformó Basileo con la palabra menos ofensiva. Probablemente solo te lo parece a ti. Ahí está, solidaridad femenina. No sabes nada de mi situación, pero pretendes saber lo que me parece. Bueno, podría adivinarlo, respondió Marta, mirando fijamente su vaso vacío, temerosa de volver la cara hacia el hombre. ¿Y qué has adivinado? Obviamente, te has peleado con tu novia. Quizá incluso te dejó, te insultó, te faltó al respeto, y ahora buscas apoyo. Buscas a alguien que te diga que tienes razón, que es una tonta inmadura que no entiende nada de la vida. Marta, sin dudarlo, utilizó la información que había oído por casualidad. Sí, eres bastante perspicaz. Incluso estoy un poco sorprendido. La intuición femenina existe, pero tendré que decepcionarte. ¿Por qué? No seré yo quien te diga lo genial que eres y lo malas que son las chicas. Tal vez en tu caso, la chica es realmente tonta, pero tú no eres mucho más inteligente. Eres bastante audaz. Lo siento, no quería ofenderte. Marta no se dio cuenta de cómo había pasado a ser grosera. No, por favor, explícame lo que quieres decir. Marta suspiró y comprendió que tendría que decirle lo que realmente pensaba de los hombres como Basileo. Nadie os obliga a los hombres a elegir a las jóvenes y tontas. Dejáis voluntariamente a las mujeres inteligentes y maduras, las engañáis y luego os quejáis de que lo único que quieren de vosotros es dinero. Me lees como un libro abierto. Pero sabes, también hay hormonas que nos hacen elegir a los jóvenes. Parece una excusa ridícula. La capacidad de superar y controlar nuestros instintos animales es lo que convirtió a un simio en humano. Y tú, se supone que eres humano, ¿verdad? Supuestamente, sí. Bueno, entonces, ¿por qué contar estas historias sobre hormonas? Aunque quizás me estoy permitiendo demasiado. No, en realidad te lo pedí a ti. Basileo pidió otro chupito y se lo bebió de un trago. Ah, y ahora sí que he bebido mucho. Lo siento, ¿puedo hacer una pregunta más? Adelante. Si eres tan listo y lo sabes todo sobre todo, dime, ¿qué debo hacer ahora? No tengo ni idea. Controla tus hormonas. Aunque creo que mañana o pasado mañana, tu joven compañero volverá a ti. ¿Qué hacer con ella a continuación es su elección? No soy psicólogo. Tal vez debería enviarle dónde bajarse. Tal vez, respondió Marta, sin entender muy bien el sentido de la conversación. Alguna fuerza de atracción hacia Basileo le impedía dar media vuelta e irse. Le exigía continuar la conversación, a pesar del riesgo de exponerse. «Oiga, ¿nos conocemos?», preguntó el hombre, justo cuando Marta pensaba en exponerse. «No lo creo, estoy aquí por primera vez. Tu tono de voz me resulta muy familiar. Quizá me confundiste con otra persona». Marta volvió en sí y decidió marcharse rápidamente.
Bien, buena suerte en tu frente personal. Me tengo que ir. ¿Volveremos a vernos? Tal vez. Marta salió del bar y llamó al ascensor. Comprendió que lo que la salvó de ser descubierta fue el hecho de que Basileo estaba bastante borracho. Sí, ya no le cabía en la cabeza que aquel hombre pudiera no ser Basileo. Si antes de esta conversación existía la posibilidad de que su difunto marido hubiera tenido, por ejemplo, un hermano de aspecto similar con un lunar parecido, ahora estaba completamente segura de que no se trataba de ningún hermano. Gestos, mirada, voz, ademanes. Además, recordaba cómo era Basileo cuando se emborrachaba. Nunca se portaba mal, solo se volvía más hablador. Y en los últimos 3 años, no había cambiado su comportamiento con las mujeres. Un día era una, otro día, otra. Hoy discutió con su compañera y enseguida entabló una agradable conversación con Marta. La misma naturaleza de siempre. Ahora Marta tenía que decidir qué hacer a continuación. ¿Debía exponerse? ¿Por qué molestarse? ¿Y qué quedaría después? ¿Cómo podría preguntar Basileo? ¿Solo mirarle a los ojos? Ella había visto tanto en ellos a lo largo de los años de su relación. Pero por otro lado, solo por curiosidad, ¿por qué la trataba así? ¿Podría ser que la razón fuera que quería pasar sin problemas a otra familia? Pero entonces podría haberla dejado. No necesitaba hacerla sufrir durante 3 años, anhelando y llorando sin cesar. «Qué sinvergüenza es», pensó Marta al entrar en la habitación. Ella misma no se había dado cuenta de cómo había cambiado su reacción al pensar en Basileo. Si en el avión temblaba, contenía a duras penas un ataque de histeria, quería salir corriendo, ahora estaba completamente tranquila y confiada. No quería anunciarse como Basileo a cualquier precio y lo antes posible. Lo único que la inquietaba era la curiosidad. ¿Sabía alguien más de la vida pasada de Basileo que estaba vivo? ¿Cómo se llamaba ahora, si el empleado del aeropuerto no lo encontraba en las listas de pasajeros? Tras estas reflexiones, Marta tenía 2 opciones. La primera, simplemente alegrarse de que el hombre estuviera vivo, no muerto. Seguir viviendo una vida tranquila, disfrutar de las cosas, descansar más, mimarse. Dentro de un par de años, decirle a su hijo que sí, que su padre acaba de dejar a la familia y que nadie sabe dónde está. No está claro qué es peor para la psique de un niño. La tristeza de darse cuenta de que papá ha muerto o el resentimiento por su traición. La segunda opción le parecía más preferible a Marta. Con el tiempo, encontraría a otro hombre que sustituiría a Daniel como figura paterna. La segunda opción era reunirse con Basileo, ya sin ocultar su identidad. Después vendría una conversación difícil, explicaciones, justificaciones. Quizás tendría que enfrentarse a otra pasión, pero el principal peligro de esta opción eran los sentimientos de Marta. Podrían jugarle una mala pasada, haciendo que volviera a enamorarse de Basileo. Pero Marta rechazó esta opción. Una cosa era llorar a su marido trágicamente fallecido, recordando los momentos felices de su vida juntos. Otra era ver delante de ella a un mentiroso, un traidor y un canalla. ¿Cómo podía haber amor para una persona así? Marta aún no había decidido qué opción elegir. Miró al dormido Daniel, lo arropó mejor y suspiró profundamente. Al día siguiente, Marta y su hijo se preparaban para ir a la playa como de costumbre. El tiempo había mejorado y tenían que darse prisa para coger sus tumbonas. En esta parte de la playa solo estaban los clientes del hotel, así que no había el ajetreo habitual de los complejos turísticos. Pero con buen tiempo, las tumbonas se ocupaban rápidamente. Marta se puso delante del espejo para decidir qué ponerse. Decidió ir a lo seguro y cogió otro par de gafas de sol, mucho más anchas y que le cubrían casi la mitad de la cara. Además de las gafas de sol, Marta se puso un sombrero enorme. No solo se protegía del sol,
Si Basileo vivía justo debajo de ella, la probabilidad de un encuentro accidental era demasiado alta. Marta aún no había decidido si acercarse o no a su ex marido, así que, por el momento, mantuvo el disfraz por si acaso. Cuando estuvo lista, cogió la mano de Daniel y se dirigió al ascensor. La cabina no llegó hasta pasados un par de minutos. Al parecer, todos los huéspedes habían decidido ir a la playa aquella mañana. Marta y su hijo entraron en el ascensor. La cabina se detuvo en la planta de abajo, las puertas se abrieron y entró la chica del pelo teñido, la compañera de Basileo. Esta vez estaba de pie, sin teléfono y con cara de disgusto. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? La gente sigue reproduciéndose y luego acapara los ascensores, dijo en tono desagradable. Jovencita, ¿qué cree que está haciendo? El ascensor da servicio a todas las plantas, hay muchos huéspedes en el hotel. Lo esperé igual que usted, respondió Marta con calma. No me importa cuánto tiempo hayas esperado, la chica miró a Marta de arriba abajo con una mirada mordaz. Vieja y todavía intentando decirme algo. Por alguna razón, a Marta no le irritaba en absoluto lo que decía el compañero de Basileo. Ella estaba por encima de responder con insultos. Marta se limitó a taparle los oídos a Daniel, y en silencio se dirigieron al primer piso. El vestíbulo del hotel estaba abarrotado, y la chica maleducada se perdió inmediatamente entre la multitud, lo que alegró a Marta, ya que era probable que la acompañante de Basileo se dirigiera a su exmarido. Al llegar a la playa, Marta se dio cuenta de que tenía razón en dos cosas. Ya ayer por la tarde le había dicho a Basileo que la chica volvería con él. Resultó ser incluso más rápido de lo que Marta había previsto. En efecto, la chica se dirigía a la playa, a Basileo, cuyo deber, al parecer, era encontrar tumbonas disponibles. Irónicamente, había otras dos tumbonas libres justo al lado de las que había encontrado Basileo. Estaban a un par de filas de distancia y, si quería, Marta podía ver a la gente que estaba allí tumbada e incluso oír sus conversaciones. No había nada que hacer. Marta no quería estropear su descanso y el de su hijo, así que se acercó con cuidado a las tumbonas vacías. Sobre todo porque no tenía motivos para temer exponerse. Se instaló con calma, aplicó crema solar a Daniel y se tumbó en la tumbona. No tuvo que esperar mucho para que ocurriera algo interesante. La chica empezó a regañar a Basileo casi de inmediato. «¿No podías encontrar un sitio más cerca del mar?», exclamó indignada. «Estos eran los más cercanos. Si quieres estar más cerca del mar, tienes que levantarte antes en vez de dormitar hasta las 11. Oh, escucha quién habla. ¿Y quién estuvo bebiendo hasta las 2 de la mañana? ¿No fuiste tú? No dormí esperándote, así que no pude levantarme antes. Permíteme recordarte, querida, que me dejaste ayer. ¿Cómo iba a saber que volverías a la habitación después de 2 horas? Todo esto te servirá de lección para que temas perderme». Basileo no respondió, pero la chica no se detuvo. «Le estoy haciendo un favor, olvidando todos los agravios, olvidando tus mentiras, tus insultos». «¿Cuándo te he insultado? ¿Y no son estas vacaciones un insulto? Este hotel asqueroso. ¿Sabes cuánto esperé por ese maldito ascensor hoy? Tuve que viajar con una divorciada con remolque». Tras estas palabras, Marta decidió dejar de escuchar la discusión de la pareja. Se quitó el sombrero y bajó la cabeza. Sin embargo, sus voces seguían llegando hasta su tumbona. «¿Cuándo dejarás de estar tan enfadado?». Basileo respondió en voz baja. «¿Cuándo dejarás de estar tan? Uff, ¿a quién te pareces? Mírate». Marta levantó la cabeza con cuidado y miró a Basileo. Sentía verdadera curiosidad por saber a quién se parecía. Al mirar la cara de su exmarido, se alarmó un poco. Basileo estaba pálido, con los ojos desorbitados y las manos fuera de control. Al parecer, ayer estuvo sentado en el bar durante mucho tiempo.
Dora, necesito tumbarme, dijo Basileo y se desplomó en la tumbona, inconsciente. Basileo, gritó la chica. ¿Qué le pasa? Que alguien le ayude, por favor. En un instante, la irritación de la chica se convirtió en miedo por Basileo. Su rostro mostraba auténtica preocupación por su hombre. El origen de este miedo no estaba claro. La chica temía perder a su amado o temía perder su fuente de apoyo financiero. Pero para Basileo, su miedo carecía de sentido. Dora se limitaba a gritar presa del pánico y no tomaba ninguna medida real para ayudar. Fue entonces cuando Marta saltó de su tumbona y corrió hacia Basileo. Comprobó su respiración y su pulso. Basileo respiraba, pero su pulso era débil. «Trae un paraguas para protegerle del sol», ordenó Marta a Dora. ¿Qué paraguas? ¿Por qué? La chica mostró una notable falta de ingenio en esta situación de emergencia. Bien, ve al hotel y busca un médico rápidamente. La chica corrió hacia el hotel y Marta se dio cuenta de que tendría que prestar los primeros auxilios ella misma. Los demás en la playa se limitaban a observar con curiosidad. Marta mordió la pierna de Basileo a la altura de la rodilla, lo puso de lado y le inclinó la cabeza hacia atrás para abrirle las vías respiratorias. Luego corrió hacia las tumbonas que había junto al mar, cogió una sombrilla y la colocó junto a Basileo. Unos 30 segundos después, empezó a recobrar el conocimiento. Abrió lentamente los ojos y vio a Marta, que le miraba sin gafas de sol ni sombrero. «¿Marta? ¿Marta, eres tú?», preguntó Basileo incoherentemente. «Soy yo», respondió Marta, dándose cuenta de que se había olvidado por completo de mantener su disfraz. Al mismo tiempo, Dora regresó del hotel con un médico. El médico se acercó a Basileo, y Marta volvió a su tumbona. Vio cómo el médico inyectaba algo a su ex marido, le tomaba el pulso y se dirigía a Dora. «Todo está bien, es solo un desmayo, probablemente debido al sobrecalentamiento. Ahora mismo, hay que llevarle a una habitación fresca y dejarle descansar». «¿Cómo lo llevaré allí?», se sorprendió la chica. «Caminaré solo», susurró Basileo, se levantó de la tumbona y miró a su alrededor. Probablemente quería encontrar a Marta, pero ella se había vuelto a poner el sombrero y las gafas de sol y estaba fuera de la vista de Basileo. Luego regresó al hotel con su novia. Marta permaneció tumbada en la playa. La situación se había complicado aún más. Basileo sabía que ella le había visto, pero no tuvieron ocasión de hablar. O bien lo descartaba como un delirio por desmayo, o bien la buscaba. El deseo de Marta de reencontrarse con Basileo había desaparecido por completo. Miró a Daniel, que estaba absorto en su teléfono, y reflexionó sobre su reacción ante su padre. Es casi seguro que Basileo querría ver a su hijo y quizás incluso implicarse en su educación. Lo que había ocurrido hoy le había demostrado claramente con quién era mejor estar, con mujeres experimentadas y sensatas o con chicas tontas y mercenarias. Marta no quería que Basileo volviera a entrar en su vida. O, mejor dicho, se sentía muy aprensiva al respecto, sobre todo si él empezaba a confesar y disculparse delante de ella. Marta era lo bastante compasiva como para perdonar muchas cosas, pero perdonar una traición era demasiado incluso para ella. Marta recogió sus cosas y se dirigió a la cafetería del hotel para almorzar con su hijo. Vio rastros de Basileo en todos los hombres que estaban sentados allí. No podía comer bien debido a su ansiedad. Cogió a Daniel de la mano y le llevó a la habitación. Nada más tumbarse en la cama, sonó el teléfono. El teléfono estaba en algún lugar de la bolsa de playa y Marta no lo encontraba. En ese momento llamaron a la puerta. Marta gritó, «Un momento», y siguió buscando el teléfono. Al cabo de un par de segundos, el timbre cesó y se reanudaron los golpes en la puerta. «¿Qué pasa? Te dije que esperaras un poco». Una irritada Marta se dirigió a la puerta y la abrió.
Basileo estaba de pie en el pasillo. Marta cerró inmediatamente la puerta. Marta, espera. La voz de Basileo se oía desde el pasillo. Marta esperó unos segundos, pensó, y volvió a abrir la puerta. ¿Cómo me has encontrado? He preguntado en recepción en qué habitación se aloja mi mujer y les he dado tu nombre. No soy tu mujer, replicó Marta con severidad ante el ingenio de su ex marido. Entiendo lo que sientes ahora, pero hablemos, por favor. No entiendes nada, dame la oportunidad de explicar algo al menos. Ahora no, el niño oirá. ¿Qué tal esta noche en el bar del hotel a las 10 en punto? Bien, la curiosidad de Marta acabó por vencerla. Por favor, ven. Marta cerró la puerta. Ahora necesitaba prepararse mentalmente para la conversación con su ex marido, pero no sabía cómo. El tiempo que quedaba antes de la conversación le resultaba angustioso. ¿Qué le diría Basileo? ¿Qué historia le contaría? ¿Debería creer una sola palabra de lo que le dijera? Marta no encontraba respuestas a estas preguntas. Lo único que decidió fue ser dura, poco sentimental y crítica con todo lo que escuchara. Con estos pensamientos en mente, después de acostar a Daniel, se dirigió al bar, eligiendo una mesa vacía en la parte trasera del bar, donde la música era menos audible. Marta se puso a esperar. 10 minutos más tarde, Basileo apareció en la entrada. Marta no hizo ninguna señal para ayudarle a localizarla más rápidamente. El hombre recorrió el bar con cuidado y llegó hasta la mesa más alejada. Bueno, hola, Marta, dijo Basileo con tono culpable. Ya nos hemos visto, interrumpió Marta secamente. ¿Ya has pedido algo? No, ¿has venido a beber? Será más fácil hablar así. Voy a por algo ahora. Basileo se dirigió a la barra, pidió 2 cócteles y los llevó a la mesa. ¿Los médicos ya te han dado permiso para beber? Creo que es mejor aguantarse después de ese desmayo. Tengo una sin alcohol. Por cierto, gracias por ayudarme hoy en la playa. Si no fuera por ti, no sé si habría pensado en llamar a un médico. De nada, pero ¿no te preocupa tu salud? ¿Resaca y calor? Sabes, últimamente he dejado de prestar mucha atención a mi bienestar. Quizá necesite estar más atento, después de todo. Ya no tengo 18 años. No, ¿por qué ibas a hacerlo? Llevas muerto mucho tiempo, y un muerto no necesita salud. Marta, Basileo suspiró pesadamente. Voy a empezar a hablar ahora, y por favor no me interrumpas. Solo escucha, te estoy preguntando. Lo intentaré. Hace 3 años empecé a recibir amenazas. Nuestra empresa se cruzó con una organización muy seria. Todo empezó cuando pedí un préstamo para nuestro nuevo proyecto. No de un banco, por supuesto el banco no daría nada en esas condiciones. Así que recurrí a esta organización sospechosa. Firmamos un acuerdo, transfirieron una suma muy importante a nuestra cuenta, pero el contratista que elegimos no cumplió sus obligaciones y desapareció. Luego, según dijeron, sus representantes fueron vistos en Tailandia. Pero eso no es importante. Fui al organismo de crédito, expliqué la situación, pero, por supuesto, nadie me hizo caso. Me dieron un mes para pagar la deuda. Fuimos a la policía, pero nos dijeron que no podían ayudarnos porque tanto esta organización como el contratista operaban de forma no oficial. Desde entonces, empezaron a llamarme, a enviarme correos electrónicos. Temía que vinieran a casa. Exigían que les devolviera el dinero, pero ¿cómo iba a encontrar esa cantidad en un mes? Cada día que pasaba, las amenazas eran más frecuentes, y decidí huir. Después de pasar allí un par de semanas, ya estaba planeando volver cuando el guarda de seguridad del complejo donde me alojaba me dijo que un grupo de jóvenes de aspecto atlético había estado preguntando por mí. Me di cuenta de que me habían encontrado. No tenía a dónde huir. Me alcanzarían en el aeropuerto, en la estación de tren o incluso aquí, en el complejo.
Estaba en un estado de confusión, sentía que todo había terminado, que mi vida estaba acabada. Recuerdo que corrí hacia un bosque y allí encontré milagrosamente señal, así que llamé a nuestro director general, Alberto. Recuerdo muy bien aquella conversación. Al principio, me interrumpió y me dijo que habías llamado tú, preguntando por mi paradero. Lo siento mucho, pero no podía informarle en ningún caso. Se lo conté todo. Fue entonces cuando ideamos el plan para escenificar mi muerte. En Noruega solíamos conducir motos de nieve y decidimos utilizarlas. Informé a los empleados de la empresa, los nuestros, de que teníamos que difundir la noticia de mi muerte y arreglar de alguna manera los asuntos con el equipo de rescate. Alberto debía difundir la noticia por toda la empresa y también te visitaría a ti. ¿Cómo pudiste?, susurró Marta. Estaba salvando vidas, no solo la mía. Podrían haberme presionado a través de ti. Basileo dio un sorbo a su cóctel y continuó. Alberto prometió que te ayudaría. Él ayudó. Bueno, ahí lo tienes. Al menos eso. ¿Crees que algo de dinero, alguna herencia, podría aliviar mi sufrimiento? Llevo 3 años sin vivir, ¿comprendes? Estas son mis primeras vacaciones en todo este tiempo. Lo siento, pero no tuve elección. Entiéndelo, podrías haber dejado el país con nosotros, esconderte en algún sitio. ¿Por qué elegiste el camino más cruel? Te habrían localizado incluso en el extranjero. Y además, estaba en una situación tal que no podía irme a ninguna parte. Estaba prácticamente acorralado. Podrías haber contado tus problemas enseguida, no esperar a un momento crítico. No quería agobiarte. Teníamos un niño pequeño, así que no quería añadirte miedos innecesarios. Me duele profundamente. En estos 3 años me he dado cuenta de cuánto echaba de menos a mi hijo. ¿Cómo lo consigues?, exclamó Marta. Sales ilesa de todo, sintiéndote herida, débil. Me di cuenta de que quería lo mejor, no quería ser una carga. Pero si echabas tanto de menos a tu hijo, ¿por qué no nos hiciste saber que estabas vivo? No pude hacerlo. El peligro persistía. No podía aparecer en la ciudad en absoluto. Y las llamadas, los teléfonos podían ser intervenidos. Y yo no podía ni imaginar cómo reaccionaría a una llamada desde el otro lado. Qué noble por tu parte, dejar a tu mujer de luto durante 3 años con un niño pequeño. Esperaba que me olvidaras rápidamente. Nuestra relación estaba lejos de ser ideal para entonces. Me pregunto de quién ha sido la culpa. Lo admito, tengo la culpa, incluso de lo que pasó con nuestra relación. ¿Y qué se supone que debo hacer al respecto? ¿Saltar de alegría a tus brazos? No hay necesidad de ser irónico. Estoy realmente en un mal lugar. De acuerdo. ¿Qué pasó después? Luego hubo 2 años de carrera continua. Cambié de apellido, viví en distintas ciudades, pero nunca encontré un lugar para mí en ningún sitio. Con gran alivio, recibí la noticia de que la organización financiera a la que debía dinero había sido liquidada y sus directivos, empleados y ejecutores detenidos. Volví inmediatamente a nuestra ciudad y, con la ayuda de viejos contactos, puse en marcha un nuevo negocio. El beneficio es pequeño, pero suficiente para vivir. ¿Alguna vez pensaste en nosotros, en Daniel, después de volver? Me acordé más de una vez. Pero, sinceramente, estaba completamente seguro de que para entonces ya te habías olvidado de mí, así que no pensé en buscarte. Decidí que ya no hay un Basileo Álvarez. Ahora hay un nuevo Basileo Santis, con un nuevo negocio y una nueva vida personal. ¿Cambiaste tu apellido de Álvarez a Santis? Sí, me pareció una idea maravillosa. Muy original. Marta soltó una risita. A veces me acordaba de tu risa. Basta ya, no puedo escuchar esto. No juegues al marido y padre sufriente aquí. Se acordaba. Y cuando empezaste a irte a tus interminables vacaciones, dejándome sola, te acordaste también de mi risa. Como dije, soy culpable ante ti.
fui un completo idiota. Es bueno que lo admitas. Pero tus remordimientos no borrarán los años de mi dolor. De todos modos, no sé cuál era tu propósito al hablar conmigo. En primer lugar, solo quería explicarme. Y segundo, a ti, tu perdón. Así que pensaste que contarías tu pesada historia de cómo te amenazaron, que no tenías elección, y yo me conmovería y perdonaría tu infidelidad y traición. Basileo no supo qué contestar. Miró su vaso vacío y se dispuso a coger otro. Se levantó ligeramente, pero enseguida volvió a sentarse. ¿Qué está pasando?, se preguntó Marta. ¿Por qué Basileo de repente parece estar mal otra vez? Va a haber mucho ruido en un momento. Por favor, no presten atención a nada y no escuchen. Al principio, Marta no entendió las palabras que había dicho su ex marido, pero un momento después, la actual novia de Basileo, Dora, se acercó a su mesa. Ahí estás, sinvergüenza. Sabía que correrías al bar con otras mujeres, dijo en voz alta y abofeteó a Basileo. Dora, lo estás malinterpretando todo. Lo sé todo sobre ti desde hace tiempo. No eres un hombre de verdad. No puedes mantenerme y huyes con otras mujeres. Dora miró a Marta. Oh, tú, ¿acaso sabes que tiene una caravana? Las vi en el ascensor. Quiere usarte, idiota. Dora, para inmediatamente. No, déjala continuar. Marta se unió a la conversación. Eres tan... y tú intentando ser maleducada, Dora se volvió hacia Marta e intentó agarrarla del pelo, pero Basileo intervino a tiempo, apartó a su novia y la sentó a su lado. Déjame ir ahora mismo. Calmate, dijo Basileo en voz alta. Ella no tiene la culpa de nada. Ella tiene la culpa de robar los hombres de otras mujeres. Dora no pensaba calmarse. Tienes toda la razón, continuó Marta provocando a la chica. Precisamente por eso he venido a este bar, para robarte a tu preciado hombre. Una persona tan fiel, devota y honesta ya no se puede encontrar, así que perdiste tu oportunidad en la lucha desigual contra mí. Marta, ¿a dónde vas? Basileo intentó calmar a su exmujer. Suéltame, le arrancaré todos los rizos. Dora gritó. Es suficiente, Dora, esta es mi exmujer. La chica se calmó de inmediato. ¿Exmujer? ¿La que dejaste hace muchos años? Sí, ella, respondió Basileo con una ligera torpeza, evitando el contacto visual. Se fue hace muchos años. Marta estaba intrigada por esa frase. Incluso diría que desapareció, o mejor aún, que se ahogó. Basileo no reaccionó ante esto. Por supuesto, no había compartido todas sus aventuras con su nueva novia. Espera, se sorprendió Dora. ¿Y el niño con el que la vi? ¿Es tuyo? El mío. Pero dijiste que no tenías hijos. Mentí. Dora se quedó callada un momento, necesitando procesar lo que acababa de oír. No se preocupe, le dijo Marta con calma. Él tiene muy poco que ver con este niño, solo biológicamente. El niño casi ha olvidado a su padre, así que puedes considerar que no mintió. Marta, ¿cómo no lo he adivinado enseguida? ¿Qué monstruo eres? Interrumpió Dora a Basileo. Dejaste a tu mujer, a tu hijo, y me dejarás a mí de la misma manera. Se acabó, no puedo verte más, adiós. Dora se levantó de un salto y salió corriendo del bar. Basileo corrió tras ella. Marta se quedó sola con su cóctel sin terminar. Habría imaginado hace solo una semana cómo iban a resultar sus primeras vacaciones en muchos años. Después de unas vacaciones así, dicen que necesitarás otras. Tantos acontecimientos que contemplar durante mucho tiempo. Pero internamente, se sentía aliviada. En primer lugar, Basileo estaba vivo. Sí, es un canalla, un tramposo y un mentiroso, pero está vivo. En segundo lugar, Marta se dio cuenta de que el periodo de luto en su vida había terminado. Ahora surgirían nuevos retos, las preguntas de Daniel sobre su padre, pero se trataba de retos cotidianos, no de tragedias.
Como mínimo, la vida de Marta sería mucho más interesante que antes. Por eso no prestó atención a los gritos, insultos e intentos de agarrarla del pelo de aquella niña fogosa. Porque comprendía que había comenzado una nueva etapa de su vida, y el pasado no volvería, ni siquiera en los recuerdos. Marta se levantó y salió tranquilamente del bar. Quería dar un paseo al aire libre. El patio del hotel ya estaba vacío, todo el mundo estaba en sus habitaciones o en los bares y restaurantes. Inhalando el aire caliente, Marta sintió que se había liberado. Había roto los grilletes del luto. Paseó hasta un pequeño parque y vio a Basileo sentado en un banco. A juzgar por tu expresión, no has podido alcanzarla, dijo Marta y se sentó junto a su ex marido. Conseguí atraparla, pero creo que esta vez se ha ido para siempre. Ahora está recogiendo sus cosas de la habitación. ¿Para qué necesitabais esa guardería vuestra? Nunca tuvisteis un momento de paz. Escuchaba todos los detalles de vuestra relación cada noche. No lo sé, algo me retenía. Ella es joven, yo ya no lo soy tanto. Quería esa energía juvenil, la diversión. ¿Te divertiste? No preguntes, responde Basileo, agitando la mano. Escucha, no quiero regañarte más, sobre todo porque ya lo sabes todo sobre ti bastante bien. Pero dime, ¿no sientes lástima de ti mismo? ¿Qué quieres decir? Bueno, mira, has estado huyendo a alguna parte toda tu vida, tratando de perseguir dinero. Recibiste amenazas contra tu vida, lo que te obligó a escenificar tu propia muerte. Trataste de perseguir la felicidad en tu vida personal, conseguiste a esta chica ingenua y gritona. Aún no eres tan viejo, pero ya te desmayas de resaca. ¿Para qué necesitabas todo esto? ¿Dónde has acabado? En los últimos años he estado a punto de hacerme esta pregunta directamente. Pero cada vez huía de ella con simples excusas, el dinero. Por supuesto, nunca se tiene demasiado. Te da libertad, seguridad, aunque en mi caso resultó ser lo contrario. Las relaciones aportan nueva energía, sangre joven, más vitalidad, alegría. Y aquí, es un desastre. No sé, estoy completamente perdido. Pero te llevaste a ti mismo a este estado. Te perdiste, realmente perdido. Pero ahora mismo, te estás repitiendo de forma equivocada. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, mira, tienes esta autocompasión destructiva, y es completamente inútil. En todo caso, es más probable que te entierre más profundamente. No te estás autocompadeciendo, solo te estás machacando. La autocompasión productiva debería sonar así. Sí, mis errores me metieron en una situación difícil, pero soy lo bastante fuerte como para reconsiderar mis principios e intentar reconstruirlo todo. Así, Marta no notó cómo se desvanecía su ira hacia Basileo. Vio a una persona débil, insegura, absolutamente inofensiva. Incluso sintió el impulso de ayudarle de alguna manera. Por un momento, incluso tuvo miedo de que esos sentimientos resurgieran. Es lo que temió la primera vez que vio a su ex marido. Pero no, la lástima y el amor eran cosas totalmente distintas, aunque a veces es difícil distinguirlas. Y Marta solo sentía lástima. Marta, gracias. ¿Para qué? En algún momento de nuestra conversación en el bar, pensé que ibas a darme una bofetada, darte la vuelta y salir corriendo. Gracias por no hacerlo. La verdad es que lo había pensado, sonrió Marta, pero me picó la curiosidad. Por cierto, ¿por qué no tienes miedo de volver a la ciudad? Tenías tantos conocidos, amigos allí. Daniel y yo podríamos habernos fijado en ti. Al fin y al cabo, no vivía en plena ciudad, sino en una comunidad rural cercana. Rara vez aparecía por el centro de la ciudad, casi siempre trabajaba a distancia y solo iba a la ciudad en coche. Y entonces cambié drásticamente mi imagen y mi apellido. Parecía que era suficiente, y de hecho, hasta que te conocí, mi tapadera se mantuvo con éxito. En nuestro primer encuentro, la aguantaba bastante bien,
recordaba Marta la primera vez que vio a Basileo en el aeropuerto. Pero el sombrero de ala ancha le impidió reconocer a su ex marido. Si no fuera por Daniel, quizá no estaríamos sentados aquí ahora. ¿Me reconoció? Sí, no me lo esperaba. Esperaba que lo hubiera olvidado, suspiró Basileo con pesadez. Marta, quiero reunirme con él. ¿Por qué quieres eso? Entiendo que nunca volveré a ser un verdadero padre para él, pero realmente quiero verlo. Dijiste que puedo reconstruirlo todo. Por favor, dame esta oportunidad. Marta no sabía qué responder a Basileo. Tal vez ahora, cuando Daniel aún era muy pequeño y no había llegado a la adolescencia, era el momento adecuado para reintroducir la presencia de su padre en su vida. Pero Marta tenía miedo de dar pasos tan decisivos. Se había acostumbrado a criar sola a Daniel. No lo sé, esta reunión podría ser muy difícil para él. Entiendo, intentaré ser lo más sensible posible. Bien, pero hagámoslo así. Lo prepararé por la mañana, le advertiré sobre ti. Luego nos reuniremos, hablaremos un poco. Después de la reunión, volveré a hablar con él a solas, y solo si quiere volver a verte, pensaremos qué hacer a continuación. Por supuesto. ¿Qué tal mañana a las 11 en el café del hotel? Sí, solo recuerda, para Daniel, eres un viajero que exploró nuevas tierras. Es una interesante historia de encubrimiento la que se te ocurrió. Vale, lo entiendo. Marta se despidió y se fue a su habitación. Dio vueltas en la cama y no pudo conciliar el sueño hasta la madrugada. Le resultaba difícil imaginar cómo iría la reunión de mañana, cómo reaccionaría Daniel, cómo aguantaría Basileo. Había demasiados factores impredecibles, y tal vez su hijo simplemente no quisiera volver a ver a su padre. Con estos pensamientos, Marta se tumbó hasta que sonó el despertador. La puso a las 10 de la mañana para tener tiempo de prepararse y explicárselo todo a Daniel. «Mamá, ¿vamos a algún sitio hoy?», preguntó su hijo, mirando cómo su madre se maquillaba. Sí, Marta se volvió hacia Daniel. ¿Recuerdas al pasajero del avión al que llamaste papá? Pues tenías razón, realmente resultó ser tu padre. ¿Te lo puedes creer? Volvió de su viaje. Te lo dije. El chico se regocijó. ¿Y vamos a verle hoy? Sí, se alegrará mucho de verte. Y yo también me alegraré de verle. Marta se alegró de la reacción de su hijo. La idea de tener un padre le interesaba, así que psicológicamente, este encuentro debería haber sido más fácil para Daniel de lo que podría haber sido de otra manera. ¿Dónde ha estado todo este tiempo?, preguntó el chico. Te lo dirá él mismo. Cuando se acercaban las 11, Marta y su hijo salieron de su habitación. Cada vez estaba más nerviosa. ¿Era demasiado tarde para cancelar la reunión? ¿Quizá debía quedarse como estaba antes? No, no había vuelta atrás. Marta ya se lo había contado todo a Daniel, y una cancelación repentina de la reunión provocaría el mismo trauma psicológico que preocupaba a su madre. Marta y su hijo llegaron a la cafetería situada en la planta baja del hotel. Basileo ya estaba sentado dentro. Al ver a su exmujer y a su hijo, se levantó y se acercó a ellos. «Papá», dijo Daniel en voz alta y se dirigió también hacia Basileo. «Hola, hijo mío», dijo Basileo, abrazando a su hijo. Marta saludó a su exmarido y se sentaron todos juntos a la mesa. «Dime, ¿cómo te va?». Basileo se volvió hacia su hijo. «Nos estamos divirtiendo, se está tan bien aquí. Mamá y yo estamos de viaje por primera vez. Lo haces muy bien, y no dejo de pensar en ti», continuó el chico compartiendo sus impresiones. Marta le miró sorprendida. «¿De verdad? Yo también pensé en ti. De verdad. Solo que vi que mamá no estaba muy contenta cuando empecé a preguntar por ti. Creo que es porque se preocupaba mucho por ti, o tal vez tenía miedo de que te pasara algo». Marta se sorprendió de la precisión de su hijo. «Sí, tienes razón,
Pensé que si hablábamos mucho de papá, se alteraría en sus viajes. Pero ahora ha vuelto, y ya no estarás disgustada. Ya lo creo. La conversación fue mejor de lo que Marta esperaba. No estaba segura de cómo se comportaría Daniel, de si Basileo conseguiría mantener la compostura, pero todo salió a la perfección. Marta se sentía cada vez más segura de que había sido una decisión acertada organizar aquel encuentro. Tras una hora de charla, Marta sugirió a su hijo que volviera a la habitación y se echara una siesta, pero él se negó en redondo. No, no estoy cansada en absoluto. ¿Podemos quedarnos un poco más? Si quieres, dijo Basileo, mirando a Marta. Por supuesto, nos quedaremos un poco más, respondió Marta con una sonrisa. Pasaron 2 horas sin darse cuenta. Hablaron y jugaron, y Marta se permitió relajarse. Pero en el fondo, seguía nerviosa. ¿Cómo cambiaría el comportamiento de Daniel después de conocer a su padre? ¿No desencadenaría este encuentro más preguntas por parte